Pues bienvenidos, queridos amigos. El día de hoy pues vamos a platicar un tema más de estos grandes desafíos que tenemos en la empresa, tanto la organización en sí misma como nosotros como personas en esta jornada, en este camino de adaptación a la realidad en la que estamos viviendo en este 2020. Y hoy vamos a hablar de los mindsets que impulsan la adaptación. Esta es una palabra claramente anglosajona, pero difícilmente es traducible. El mindset es una especie como de actitud, un esquema mental con el que nos vamos a enfrentar. Ahorita nos platicará de esto también Lucero y José, que estamos los tres para charlar con ustedes de este tema. ¿Cómo están? Buen día. Buenos Perfecto, buenos días, días, ¿qué tal? gracias. Pues muy bien, a ver, cuéntanos Lucero, tú que eres también psicóloga, ¿qué es un mindset? Mira, un mindset, y creo que es importante como tratar de hacerlo lo más sencillo posible, es un conjunto de creencias, un conjunto como de presuposiciones que nosotros tenemos con los cuales vemos la realidad. A mí me gusta pensar que es algo así como unas gafas con las cuales nosotros interpretamos lo que sucede alrededor. Y es muy importante considerar precisamente cuáles son esos mindsets porque van a filtrar, creo que este ejemplo de las gafas lo hace ver muy bien, eh, lo que yo voy a asumir de la situación que esté pasando, ¿no? Y por eso encontramos que hay gente que ante una misma situación puede responder de una forma favorable, encontrar soluciones, adaptarse más rápido. Y otras personas pueden hundirse, pueden sentir que no cuentan con recursos para salir adelante y de facto les pasa, ¿no? Entonces por eso es tan importante entender qué hay detrás de lo que nosotros interpretamos que nos está pasando, ¿no? Me gusta la idea de las gafas porque con los que usamos gafas justamente, si no las traes no ves nada. Entonces el mindset te lo pones y crees que esa es la única realidad, ¿no? A través de la cual ves, pero rara vez te das cuenta de que un mindset es eso, un mindset. Lo asumes como la realidad misma, ¿no? Y eso me parece que es lo peligroso justamente del Exacto. tema y al mismo tiempo lo positivo, ¿no? Con lo cual, si tienes el mindset correcto, pues vas a ver mejor la realidad, ¿no? Ahora, ¿cómo es Exactamente. el impacto que esto tiene en las empresas? ¿O por qué es tan importante hablar de mindsets en el contexto empresarial? José, ¿tú qué opinas? Me parece que a final de cuentas las empresas se guían en gran medida por decisiones. Y creo que una decisión tomada con el mindset incorrecto, por así decirlo, genera malas decisiones que a final de cuentas se ven reflejadas en el clima de la cultura organizacional, en el tema de la propia estrategia de la organización, etcétera. Hemos hablado mucho de cómo, por ejemplo, en estos momentos de crisis es importante tener el mindset correcto para tomar las decisiones correctas. Si estuviéramos puestos en este modo de amenaza, seguramente estaríamos previendo un panorama mucho más pesimista para la organización y estaríamos tomando decisiones un poco más impulsivas, ¿no? Creo que en este sentido, partir de una premisa en la cual, por ejemplo, encontramos y entendemos cuáles son las fortalezas que tenemos como organización y con eso plasmar y diseñar nuestro mejor futuro, me parece que es la forma en la cual podemos obtener los mejores planes y los mejores resultados. Ujú. Fíjate que me parece que lo dramático del tema, como bien señalas, es que cualquier cosa que veamos nos hace sentido dependiendo del mindset que tengamos. Es decir, si estamos en este modo de Exacto. emergencia, ¿verdad? Hace sentido tomar decisiones de emergencia. Y por eso dices, bueno, pues sí, esta es la única opción que tenemos. Y si tienes un mindset más abierto a una visión positiva, realista, pero también te hace sentido las decisiones. Exacto. Y por eso son estas gafas, ¿no? Y por eso es importante identificar, fíjate, qué bueno que dices esto, o sea, detrás de cada, por ejemplo, emoción hay un pensamiento. A veces es tan inconsciente que no lo percatamos, ¿no? Pero siempre hay un pensamiento que detona nuestro estado con el cual vamos a responder. Entonces, esto quiere decir, a ver, por supuesto que estamos pasando una crisis, por supuesto que hay realidades objetivas, sin embargo,
¿de qué manera puedo yo, bueno, asumir, por ejemplo, que tengo una pérdida, ¿no? Sí asumo la tristeza que me trae la pérdida y demás, pero también cómo puedo reenfocar esto que está pasando. Voy a poner un ejemplo muy burdo, pero que es algo real, ¿no? Gente que se está casando hoy y entonces pues nadie está teniendo la boda de sus sueños y demás, y hay gente que dice, es que pobre de mi hija, qué tal, que le está tocando esto, cuando podríamos decir, mira, qué bueno que mi hija ha encontrado a alguien que ella siempre había querido, y lo más importante precisamente es la relación, y entonces va a estar las personas más importantes y va a ser algo más íntimo, ¿me explico? O sea, a todo lo que se nos presenta podemos encontrarle esa parte positiva que nos permita, justo esa parte positiva nos permite encontrar nuevos horizontes, nos pone en un modo más creativo a que si nos hundimos en la espiral negativa. Ujú, ujú. Interesante. Y me parece que esto también nos lleva a pensar que una obligación que tenemos en el liderazgo de las empresas es el autoliderazgo. Es decir, el ser conscientes de cuál es mi propio mindset y ser capaz de cambiarlo a voluntad. Y esto me parece que Correcto. no es algo sencillo, o más bien sí es sencillo, pero no es simple o fácil, porque la mayoría pues tendemos a que nuestro mindset es un proceso automático, ¿verdad? La actitud con la que Exacto. no nos despertamos planeando nuestra actitud o nuestro mindset. Y sin embargo, en el liderazgo de empresa, me acuerdo que muchos modelos de liderazgo en las organizaciones plantean esto de empezar con el autoliderazgo, ¿no? El gobierno de uno mismo. Y el gobierno de uno mismo Exacto. empieza por gobernar nuestro propio pensamiento y ese es el reto, ¿no? Exactamente. Pues muy bien, entonces yo quisiera que platicáramos de tres mindsets que podrían ayudarnos o tres estructuras mentales para enfrentar estos desafíos. Y el primero en el que pensaba es la importancia que tiene enfocarnos en nuestras fortalezas más que nuestras debilidades. De manera natural, nuestra mente nos ayuda a encontrar los gaps que hay, ¿no? Si ahorita yo tuviera A, B o C, podría yo alcanzar esto. Es que me faltan relaciones públicas, me falta disciplina, me falta inteligencia, me falta, qué sé yo, ¿no? Me falta más criterio, me falta más información. Siempre estamos pensando en lo que nos falta, es lo que nuestro cerebro de manera natural nos conduce. Sin embargo, creo que tanto individuos como empresas tenemos la posibilidad también de enfocarnos a qué sí tenemos, cuáles son las fortalezas con las que realmente contamos en este momento. Y eso creo que es una forma de empezar a poner un mindset distinto, con algo así como, con lo que tengo, cuál es la mejor aportación que puedo hacer. Y hay pues Exacto. muchísimos estudios, ¿verdad? De la psicología positiva, que es esta rama de la psicología relativamente nueva, tal vez tenga menos de 3 décadas, que científicamente estudia qué hacen las personas que son plenas, las empresas que son exitosas. Ya se ha estudiado mucho acerca de la patología y lo que estos científicos han planteado es qué es lo que hacen las personas que les va bien, por decirlo así. Y una de ellas es esta, ¿no? Las personas exitosas se concentran en maximizar lo que sí tienen más que en buscar lo que no tienen. Y si lo pensamos desde el punto de vista organizacional, las empresas, pensemos cualquier marca que nos guste, tanto pequeña como grande, las marcas más famosas del mundo, lo que hacen es que eso que hacen bien, sea el diseño del producto, sea el precio, sea la accesibilidad, lo que sea. No digo que no tengan debilidades, pero lo que hacen muy bien es que sus fortalezas las llevan al máximo. Y eso es lo que nos hace competitivos, hacer que nuestras fortalezas sean más fuertes, ¿no? Entonces creo que el primer mindset que invitaría a las personas que nos hacen favor de escuchar es concéntrate en qué sí tienes, haz un inventario de tus fortalezas, mándale un correo electrónico a 5 personas, 10 personas que te conozcan laboralmente y pregúntales, oye, para el ejercicio de mi liderazgo o de mi trabajo, ¿cuándo me has visto en mi mejor momento en el trabajo? Y te van a empezar a contar historias que tal vez no recuerdes con toda precisión o no recordabas con toda precisión o no recordabas que fueran tan significativas. Y empiezas a encontrar patrones y te das cuenta que te dicen cosas que para ti dices, ay, por favor, eso es muy sencillo. En cambio, tal cosa, esa sí me costó trabajo. Claro, por eso no es tu fortaleza. Lo que te queda fácil es lo que realmente es tu fortaleza y eso es lo que realmente contribuye en el valor que generas en tu trabajo. Exacto. En- Creo que ahí vale la pena mencionar.
al menos en las fortalezas personales, identificar una fortaleza, como bien dices, como nos viene tan natural, a veces no pensamos que sea una fortaleza porque la vinculamos como a cierto esfuerzo, pero en realidad nuestras fortalezas son algo que nos sale muy fácil, que hacemos muy bien y que al realizarla nos llena de energía. Ahí están nuestras fortalezas y es interesante y los invitamos incluso hasta, por ejemplo, hay un libro que se llama Strengths Finder, e incluso hay, si se meten a la página de Gallup, pueden hacer tests y lo que me encanta de esto es que te puede dar un acervo muy amplio de fortalezas, porque creo que a nivel empresarial a veces la gente limita su concepción de qué es una fortaleza y en realidad puedes encontrar desde fortalezas como el tema de las relaciones interpersonales, del pensamiento a futuro, de la disciplina, de la responsabilidad, etcétera, ¿no? En la versión en español se llama Ahora descubra sus fortalezas. Así es, de Marcus Buckingham, el principal autor. Pues sí, muy bien. Oye, José, yo sé que tú eres experto en un segundo mindset, el de outward thinking y el inward thinking, que no sé cómo traducirlo, sería algo así como el pensamiento ensimismado y el pensamiento empático, qué sé yo. Cuéntanos un poquito de esto y cómo en la empresa sería relevante. Sí, pues yo creo que va muy de la mano con todo esto que han venido hablando acerca de centrarnos en nuestras fortalezas. Creo que justamente, y retomando quizá algunos puntos anteriores, en esos momentos en los que estamos como en un modo de amenaza, es justo cuando vienen o se dan de manera más fácil estos sesgos de pensar hacia adentro, ¿no? Lo que llamamos el inward thinking. Y vemos que ese inward thinking muchas veces en las organizaciones tiene que ver con pensar hacia adentro cómo hacemos nuestro trabajo más fácil o nuestros procesos menos costosos. Y no quiere decir que eso esté mal, pero simplemente a veces se deja de lado lo más importante, que es esa visión centrada en el cliente. Pensar desde el cliente requiere de este outward thinking, de este pensar desde afuera, ¿no? Y creo que muchas veces lo hemos visto y lo hemos dicho por ahí en algunos posts, cómo a veces cuando empezamos a hacer estas acciones correctivas que tienen que ver con nuestros procesos internos, con disminuir costos, etcétera, pocas veces realmente ponemos en la balanza qué tanto aquellas acciones van a afectar el valor que entregamos al cliente. Y me parece que en estos momentos esencialmente es muy importante que este modo positivo también nos lleve a comenzar a diseñar nuestros planes de acción desde un outward thinking, es decir, desde pensar desde el cliente. Había por ahí un profesor de Harvard que decía que pensar justamente en el cliente no es simplemente aquella vieja frase que siempre hemos escuchado, ¿no? En las clases de negocios, ¿no? Donde se habla mucho de escuchar al cliente y de centrar tu valor en el cliente, sino de entender cuál es el trabajo que tu producto o servicio realiza para el cliente, ¿no? Y tiene una frase que me parece muy ilustrativa. Dice, el cliente no compra una broca de 1/4 de pulgada. Lo que está comprando realmente es un agujero de 1/4 de pulgada. Es decir, lo importante para el cliente a final de cuentas es el trabajo que hace el producto o el servicio para él. Y eso solamente lo podemos entender y lo podemos diagnosticar y comprender desde una visión centrada en el cliente, desde este outward thinking. Ujú. Y me parece que esto requiere también de una cultura, incluso al interior de la empresa, de colaboración y de seguridad psicológica que ahorita nos vas a compartir, Lucero. Pero me quedé pensando en cómo si pensamos en una empresa, vamos a suponer en una agencia o que le da servicio a tu automóvil, por ponerle un ejemplo muy universal. Si piensas en una que te da un servicio de excelencia y la comparas con una que te da un mal servicio, es muy común encontrar que la de mal servicio tienen mucho inward thinking, algo así como que llegas al área de, no sé, de facturación y te dice, es que los del área de refacciones todavía no me han pasado su pedido.
Y tú ves como cada uno de los departamentos está pensando en inward thinking, o sea, está pensando en sí mismos, y no están pensando que desde el punto de vista del cliente, pues a mí me da igual como cliente si eres el área A, B, C, D, para mí todos son lo mismo, para mí todo es la marca incluso, ¿no? Aunque no es la marca, es un concesionario, pero para mí es el flujo de la experiencia completo. Y muchas veces, ayer que platicábamos con un empresario, nos decía, bueno, es que yo sé que necesitaríamos hacer este cambio para que las empresas, nuestros clientes puedan pues disfrutar de mayor flexibilidad en este momento. Y podría ser esta idea, podría ser una detonadora de un diferenciador extraordinario para los clientes, pero no lo hacen porque adentro hay resistencia. Y hay resistencia porque están en inward thinking, están pensando en cómo maximizar en el corto plazo su beneficio personal, en lugar de pensar en cómo maximizar el beneficio del cliente, que a su vez significaría maximizar el beneficio personal, pero implica el outward thinking en primera instancia, ¿no? Entonces, así es. pues bueno, por último, hay un factor crítico acá, el tema de la seguridad psicológica. Yo creo que para que las personas se atrevan a pensar cosas nuevas y a hacer outward thinking, también se requiere crear un ambiente, y eso me parece que es una de las grandes responsabilidades del líder. Cuéntanos, Lu, ¿cómo está este tema? Sí, mira, este concepto surge y significa que las personas en mi equipo tengan la certeza de que pueden alzar la voz sin temor a ser juzgados, etiquetados, criticados, ¿no? Y ahí valdría la pena, por ejemplo, a mí me gusta decirles a los líderes, a ver, hagan un autoanálisis. ¿Verdaderamente permito que la gente me brinde su opinión respecto a las mejoras? ¿Cómo es mi actitud cuando la gente viene con problemas, ¿no? O cuando hay errores? Porque precisamente eso va a determinar que la gente quiera alzar o no la voz. Y eso implica como una especie de... esta certeza de que no voy a ser criticado me da sentido de pertenencia, me hace saber que mi aportación es valorada, o sea, tiene muchas cosas implícitas. Por el contrario, cuando estamos en una cultura donde todo el mundo más bien está gastando sus energías para demostrar cómo ellos no fueron los culpables, notamos que precisamente en lugar de enfocarnos en ser más creativos, en encontrar soluciones, estamos en este inward thinking, ¿no? Buscando cómo echarnos la bolita, y de verdad que se pierde muchísimo tiempo, energía y confianza, ¿no? Por ejemplo, en un clima donde no hay seguridad psicológica, la gente no me va a abrir los problemas, y muchas veces estos salen hasta que ya han crecido demasiado, ¿no? Entonces, es importante, por ejemplo, yo creo que lo contrario sería como una especie de clima muy rígido, con un jefe, por ejemplo, que hoy por hoy no ha aceptado que es parte de la nueva normalidad. Yo sé que va a ser muy duro escucharlo, pero es parte de la nueva normalidad que la productividad de mi gente ha caído, ¿no? Con este confinamiento, con las diferentes dificultades, es una realidad que la productividad ha caído. Y sin embargo te encuentras gente que los sigue presionando. Nosotros que ya empezamos a ver, gente que empieza a estar en estado de burnout, ¿no? Y lo peligroso ahí es que si la productividad había caído, con burnout va a ser casi que nula, ¿no? Entonces, me parece que ¿cómo puedo yo generar un mejor clima de seguridad psicológica? Primero siendo empático. Hemos visto también lo contrario, hemos visto líderes que pueden ser muy empáticos, líderes que incluso abren a su equipo, oye, sí, yo también estoy más disperso, yo también estoy más preocupado, a mí también me está costando más la productividad. Y vemos cómo inmediatamente eso relaja a la gente para decir, ay, yo también, y es que tengo a los niños acá, y es que mis papás y demás. Pero paradójicamente, cuando nosotros podemos dar esa apertura mucho más humana, esta relajación, este poder bajar un poco el estrés, hace que esas partes del cerebro que se requieren para crear un mejor análisis, para ser más creativo, para activar como el razonamiento, se empiecen a activar. Porque de lo contrario seguimos en modo alerta. Entonces me parece que un punto importante, exactamente, en modo defensa, o sea, todo es una amenaza. Ah, mi jefe ya me está presionando con esto y los números y demás. Entonces, fíjense cómo es, yo sé que es contraintuitivo, pero justo necesitamos apostar a esa parte para disminuir esa ansiedad, para disminuir ese estrés, y que precisamente eso vaya creando mayor productividad. Y para nosotros que somos consultores
es clarísimo, ¿a poco no? O sea, los clientes que vemos que están como en esta postura rígida de, bueno, no me importa y tenemos que salir adelante porque se está cayendo el barco y demás, generan mucho menos cohesión, generan menos colaboración, porque además hoy por hoy hay ciertos elementos que solo vas a tener con la voluntad de la gente, ¿no? Y otros líderes que justo haciendo estas interacciones mucho más humanas, precisamente han logrado mucho más cohesión, ha incrementado su capacidad de comunicación, la gente está abierta a escuchar esas nuevas formas de cómo sacar al barco, porque entonces se sienten incluidos. Ya no es voy a hacer que la empresa tenga mejores números, pero no se interesa por mí, ¿no? Y entonces ahí empieza a haber como una escisión entre la empresa y yo. En cambio, cuando soy tomado en cuenta, cuando soy considerado, cuando me siento parte de, entonces vamos juntos a sacar esta empresa, ¿no? Entonces, mostrar vulnerabilidad, ¿no? Parecería ser contraintuitivo, como bien señalas, pero es una habilidad importantísima de líder y máxima en estas circunstancias, ¿no? Pues muy bien. Por último, ¿alguna última sugerencia para poder meternos de manera mejor a estos mindsets, para cambiar un mindset? A mí se me ocurre, por ejemplo, que el primer mindset que necesitamos para cambiar nuestros propios mindsets es aceptar que no es natural esto que estamos proponiendo. Naturalmente nuestro cerebro, en el contexto empresarial que sentimos mucha presión, pues tiende a pensar en nuestras debilidades, lo que nos falta, tiende a pensar de manera ensimismada, a ver cómo disminuyo mis costos personales, ya sea de esfuerzo, de dinero, de lo que sea. Y estoy pensando más que nunca en elevar la productividad de los demás e incluso la propia. Eso es lo que naturalmente nuestro cerebro nos lleva, ¿no? Y esto que estamos proponiendo, que es haz un inventario de tus fortalezas, concéntrate en el bien común, empezando desde afuera hacia adentro, ese outward thinking, y muéstrate vulnerable, y crea un ambiente de seguridad psicológica. Pues cuesta trabajo hacerlo, para nadie será natural hacerlo, hay que tomar esa decisión de hacerlo, ¿no? Algo más que crean. Yo creo que otro sí, yo creo que otro sería, por ejemplo, a ver, ¿cómo es mi pensamiento inmediato respecto a mis colaboradores, ¿no? Que son unos ineptos, que no es posible que no puedan hacer esto, que cada vez están peor. Si estoy ahí, es que estoy mucho más ensimismado, ¿no? Es un mindset que me está limitando. Entonces, siempre que, para mí el indicador es siempre que hay un tema que incluso hasta te pueda impactar emocionalmente de manera negativa, ahí hay un área de oportunidad para encontrar un mejor mindset. Muy bien. José, ¿algo que te gustaría agregar? Sí, simplemente complementando un poco lo que decías, entender no solamente que no es natural, entender que no es intuitivo, justamente el ponernos en ese mindset, sino además entender que requiere esfuerzo. Y que justamente ese esfuerzo requiere virtud, requiere hábito, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, seguramente, sobre todo cuando entramos en este modo que típicamente nos ponen las crisis, pues es también una virtud del líder saber tener la templanza suficiente, saber tener la prudencia, saber ver las cosas también desde una perspectiva no solo realista, sino también apostando al talento de los demás, apostando a las cualidades de los demás. Y creo que eso, pues, a final de cuentas, es lo que queda en la memoria acerca de los buenos líderes. Wow, muy bien, extraordinario. Muy bien, pues muchas gracias. Saludos a todos las personas que nos hacen el favor de escucharnos y estamos a sus órdenes. Saludos. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos, bye.